con mucho gusto. Misión planetaria. Bueno, quizás cuando uno es más pequeño, y me voy a poner desde ahí a ver si uno resuena desde chiquitito, Sí, con, sí, sí. cuando estaba en el colegio, mi primera idea de lo que era la misión planetaria era que yo veía cómo a mi alrededor estaba la polución, ¿no? Todo lo que tenía que ser el medio ambiente natural libre estaba siendo limitado, sucio, estropeado, contaminado. Entonces, desde pequeña, ya la misión planetaria fue para mí entrar en los Scouts y dedicarme a limpiar los fines de semana los lugares naturales y hacer convivencia y encontrar en que la convivencia hacía que creciera un ser humano con valores y principios, ¿no? Entonces aposté por ahí. Creo que desde pequeña intenté tener valores donde no los encontraba y los busqué por mí misma. Así que en misión planetaria, en primer lugar, podría uno pensar que está limpiando el medio ambiente. Lo siguiente que me encontré como misión planetaria es que entré en otro tipo de organizaciones, que si Cruz Roja, que si hospitales, que si tal, a ver cómo podía ayudar de voluntaria. Entonces, mi siguiente nivel fue pensar que la misión planetaria podía ser voluntariado. Y fue maravilloso. Me encontré haciendo voluntariado de muchos tipos y conociendo qué se hacía desde dentro, cómo se organizaba todo eso, qué pretendían realmente las entidades, ¿no? Y cómo hay que jugar socialmente para poder llevar esa tarea. Pero luego más adelante empecé a encontrar que realmente la misión planetaria era despertar al ser humano que estaba realmente creando este paradigma social artificial, y siempre digo artificial porque no es proclive a la naturaleza, no es ontocrático, no gira en torno al ser vivo y de alguna forma está, como digo siempre, ¿no? En pos o hacia valores y principios que tienen que ver más bien con la tecnología, con la economía, con sanidad y con ciertos desarrollos que prefiere que estemos enfermos y que tengamos un problema que a que estemos saludables y tengamos ideas originales, ¿no? Entonces, cuando empecé a mirar también sobre las ideas originales, encontré que realmente había patentes y que había realmente ideas brillantes, y lo hice desde la universidad. Ya estaba de profesora de arquitectura, de ingeniería, y estaba encontrándome la limitación de que mi propio proyecto, que era realmente eficiente y procuraba un tipo de urbanismo mucho más consciente para que realmente se adaptara a la idiosincrasia de las necesidades y no a lo que las empresas pudieran hacer rápido para poder construir porque están obligados a urbanizar. Entonces, creé un protocolo realmente eficiente y vi cómo se lo comieron y lo metieron en la estantería y dijeron, ajá, ahí se queda. Y tú, hey, ¿cuántas ideas no habrá ahí dentro? Claro, yo entré en la delegación de alumnos desde el primer momento porque quería saber dónde estaba todo y qué era todo, ¿no? Y me encontré ideas maravillosas cogiendo polvo en una estantería y otras ideas maravillosas cogidas por el sistema para cualquier otra cosa que no era para lo que estaban realmente diseñadas. Entonces al final estaba vendida, ¿no? Realmente no iba a conseguir crear concienciación desde el profesorado, desde una carrera que amaba, que era la arquitectura y la ingeniería, que en el fondo todo hay que arquitectarse a nuestro alrededor, siendo sociales de alguna forma, ¿no? Entonces me tuve que salir de ahí y la siguiente misión planetaria fue la conciencia. Realmente faltaba conciencia. Cómo nos adentramos en todas estas nuevas posibilidades que nos da el planeta a diario desde otro paradigma, ¿no? Entonces entré en la espiritualidad y al entrar en la espiritualidad pensé que ese iba a ser el paradigma adecuado, pero la espiritualidad era un caos. O sea, ahí está todo mezclado. Sistemas de creencia, corrientes de pensamiento, moda, estereotipos, también estaba todo ahí. Era el cajón desastre, por esa. Y muchas personas buscando en ese cajón desastre cómo ordenarse a sí mismo. Dije, Dios mío, esto, esto hay que ordenarlo, ¿no? Ahí me sentí otra vez hermana mayor, esto es totalmente un cliché de mi vida, o sea, soy la hermana mayor, entonces llegué y me puse de hermana mayor, ¿no? Y ahí me di cuenta que había muchas personas realmente que creían que el nuevo tiempo era crear concienciación a su alrededor, que realmente querían tener conciencia de lo que les pasaba para tomar las riendas de su propia vida, tomar conciencia de lo que pasaba en su entorno para mejorar su entorno, y así cada cual la conciencia me resultó realmente la cura. Entonces, para mí, estar en misión planetaria es realmente tomar conciencia en muchos niveles de todo lo que somos y encontrar en uno mismo no es solamente que tengo conciencia, sino que puedo desarrollar conciencia. Pero si yo soy un fractal orgánico de mi planeta y por tanto de mi universo, porque yo soy vida igual que ellos son, por tanto debe de existir una conciencia planetaria y por tanto una conciencia galáctica y una conciencia universal.
y eso me apasionó. La búsqueda de eso fue realmente lo que, esa es mi misión, o ese es mi propósito. Entonces conecté con esa conciencia planetaria y ella me hablaba en inspiración, claramente, ¿no? Pero me hablaba desde una inteligencia que yo nunca había vivido. Podía estudiar ciencias en la naturaleza y podía encontrar en el ser humano, al mirarlo por primera vez, un potencial brutal de posibilidades de evolución. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, eso es utilizar el intelecto superior, que el ser humano le llama quinta dimensión, y que no deja de ser utilizar la mente superlativa, en el que yo me identifico como un yo soy en el somos, pero yo creo en ti como un yo soy en el otro y en el otro, es decir, que cada uno es una singularidad maravillosa. Desde este paradigma, la misión planetaria era conectar con Gaia, con el consciente colectivo planetario que tiene un plan para cada uno de nosotros, que aprovecha todo lo que has vivido para reconocerte como un maestro de tu experiencia de vida y te da un propósito totalmente hecho para ti, porque todo lo que has vivido importa y es necesario. Todo, nada ha sido sin querer, bueno, sin querer, no elegido, quizá un poco inconsciente, pero todo es relevante, todo es importante y todo vale. Entonces, la misión planetaria al final también es conectar con la matriz natural, la verdadera inteligencia natural que nos guía y que nos ha dado la vida y que está apostando por nosotros porque seamos únicos, maravillosos y disfrutemos la experiencia de vida. Pues si tú disfrutas, en la sumatoria, el planeta está disfrutando a través de ti, ¿no? Entonces, para mí eso sería ahora la misión planetaria, conectar con la madre, ¿no? De alguna forma dicho. Yo es que si no lo llevo a la práctica me siento incapaz de hablar de algo y eso que adoro, ¿no? Si de repente tú a mí me hablas de algo, yo trato de llevarlo directamente a mi experiencia propia, decir, eso es increíble, voy a probarlo, ¿no? Porque si no lo pruebo, yo no lo experimento, como mucho podría decir, hay alguien que dice, ¿qué tal? Oye, pruébalo por ti mismo, ¿no? Para mí adoro llevarlo a la experiencia. Entonces, es cierto, en esta conexión con el consciente colectivo planetario, que no lo viví desde la buena experiencia cuando llegué a ella, que conste, no, lo vi, lo intuí, pero yo no llegué a ella de una manera natural y andé y transité y ya me encontré el consciente colectivo planetario, ¿no? Realmente tuve que morir socialmente para poder nacer naturalmente, ¿no? Y en ese morir social y nacer natural, puedes morir de verdad. Realmente pasé por algo que todo mi mundo social se rompió, entonces solo me quedaba una, o me rehacía o me iba con todo lo que se había roto y oye, bonificaba y nutría la tierra y ya, ¿no? Para otra experiencia de vida quizás. Entonces me di cuenta de que en ese despertar y en ese llamado de la madre o del consciente colectivo o la mente planetaria, que cada uno le llame como lo sienta, ¿no? O desde la propia intuición interna de querer hacer algo más, me encontré que el servicio planetario que había llevado durante muchos años cobraba un nuevo sentido. Realmente había patrones, o yo le llamo esa matriz natural, que nos interconectaba a todos, que realmente me guió y yo necesitaba que me lo demostrara, ¿no? Yo sentí el llamado en Indonesia. De Indonesia estuve en Europa y cuando estaba en Europa llegó la cuarentena. Y entonces estando en España en ese momento en la cuarentena fue como plum, uy, se me ha cortado todo, esto no puede ser, ¿no? El pánico colectivo no me dejaba sentir ningún tipo de conexión. Pero lo que acabó ocurriendo con tantas personas que ya no hacían tanto ruido afuera, empezaron todos a escucharse dentro, no les quedó más remedio, se quedaron encerrados consigo mismos, ¿no? Entonces me encontré en esa escucha que el consciente colectivo me dijo lo que iba a pasar, siguientes pasos, va a pasarte esto, vas al siguiente sitio y va tal. Yo dije, ok, pues vamos a comprobar si es verdad. Y empezó a pasar. Me llamaron para ir a Portugal estando en cuarentena proponiéndome algo en agosto que era como imposible. Y acabé allí en agosto donde realmente me dijeron, y allí habrá una tribu humana. Increíble. Yo hice un retiro de 12 personas, dos seguidos, y todo el mundo se quedó de un retiro al siguiente porque no se querían ir y se quedaron 2 semanas viviendo conmigo. Entonces se creó un grupo enorme que me dijo, por favor, aquí en Portugal necesitamos a alguien como tú, realmente nos queremos sentir humanos, naturaleza. Entonces fui a crear un proyecto y a partir de ahí me conecté con muchos proyectos en el mundo. Conocí un movimiento que se llama Self-Love Movement, que financia proyectos totalmente sociales, quiero decir, que no son un tipo de ayuda ni lo promueven fuera, sino que te conocen, te ven, te investigan en la red y te dicen, oye, tienes mucho potencial con esta idea que estás promoviendo, queremos darte el apoyo económico para que lo lleves a cabo. Entonces se acabó creando un movimiento que conectó toda Portugal en un movimiento social conciencial llamado la Unión del Mundo Libre,
que era conectar a todas las ecoaldeas, por muy pequeñas o muy grandes que fueran, para que contribuyeran entre ellas, se ayudaran, se crearan y crecieron tanto en tan poco tiempo, que me pareció impresionante, ¿no? Apenas hacía falta recursos, era más el apoyo, era lo que realmente hacía falta, ¿no? Sentir que la voz llegaba lejos. Entonces, a partir de ahí, los movimientos sociales y concienciales han sido en todo el mundo. Y ahora estamos alineados 22.000 personas que trabajamos juntas, que es la red de conciencia Nueva Humanidad, nos hemos puesto porque es el eslogan, creemos en la nueva humanidad, en el humano que es capaz de superarse ante la adversidad, coger lo mejor del pasado, hacerse a sí mismo y co-crear juntos una realidad que realmente esté a la altura de una raza superlativa que decimos que somos, ¿no? Y de ahí bien, los viajes iniciáticos son la intención de que cualquiera, desde cualquier fórmula y además siempre buscando que todo lo que hago sea fácil de acceder para cualquier persona, un viaje iniciático sea realmente iniciarte en ese autodescubrimiento y descubrirte como humano en naturaleza, sea en ciudad, sea en Montserrat, o sea en Glastonbury, o sea en Sintra, ¿no? O sea, realmente los lugares de poder es allí donde estemos, porque el planeta completo es poderosísimo, solo que hay lugares que realmente te facilitan el que tú te des cuenta, ¿no? Que hay portales de conexión con el planeta, con mundos planetarios dentro del planeta y con toda la galaxia. Entonces, vivimos en un planeta impresionante y para el que quiera conectar con las Pléyades, el Sol es la octava estrella de las Pléyades. No hay que irse tan lejos. Si no conecto con mi planeta, no sé si voy a poder conectar con Sirio o con Arturo, ¿no? O sea, realmente ya vivimos en un astro impresionante. Pues te diría que me gusta mucho unificar o fusionar idiomas para que todo el mundo pueda entenderlo. Al fin y al cabo somos una sola humanidad y todos hablamos un idioma diferente, es increíble. Increíble. Y eso hace que sea tan difícil. Hace poco escribía justo un artículo en el Facebook que decía, ¿entendéis que cada uno somos un universo en nosotros mismos? Entonces es tan difícil que yo que me interpreto a mí, pueda a veces entender al otro, que se interpreta a sí mismo. Literalmente somos un universo único cada uno de nosotros y lo máximo a lo que podemos aspirar, no a que el otro sea como yo quiero, sino a comprender o a descubrir un universo completo que es la otra persona, ¿no? Eso facilitaría muchísimo ni siquiera sentirnos humanidad, sino sentirnos cosmos. Pero si tuviera que decir, para mí existen ahora mismo tres tipos de humanidades, tal como también presento en la tesis de neurociencias, ¿no? Para que realmente sea válido incluso para la comunidad científica. Y es que existe el humano social. El humano social es aquel que vive bajo el paradigma social. ¿Pero qué es el paradigma social sin entrar en el encuentro de palabras que a veces pueden ser un poco abstractas? Es patrones de comportamiento que hemos aprendido para poder formar parte de un colectivo. Esos patrones de comportamiento están desde mi familia hasta en los grupos que yo tengo que estar, colegio, tal cual. Luego está también el de la ciudad y luego está el de mi país. Sabemos, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones y si me voy de Europa y me voy a la India, yo creo que puedo percibir que hay patrones de comportamiento completamente diferentes, de comida, de ser, de estar, de moverse, de pensar. Bueno, eso es un paradigma, ¿vale? Un sistema de creencias que hace que los demás se comporten en base a esas creencias y así se establece, digamos que un lenguaje común para un entorno. Pero ocurre que el ser humano social está tan limitado por esos patrones que acaba repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Está en un lenguaje o en una formulación circular para que se entienda, ¿no? Estoy siempre en lo mismo. A mí me gusta, para que se entienda, verlo como si estuviéramos en una rueda del hámster. Realmente el ser humano social está en una rueda de hámster y sabe más o menos en cada etapa lo que le va a pasar. Podemos estar por etapas de 7 años, podemos estar por etapas de infancia, adolescencia y adulto. Depende de la etapa y del modelo cognitivo-conductual psicológico que se ha establecido. Puedo verme desde el enneagrama, puedo verme desde los sextenios, puedo verme desde tantas formas que al fin y al cabo no deja de ser un patrón a través del cual se somete a que el ser humano sea predecible. Y de tal forma, cuando no eres predecible, tienes un problema y tienes que ir al médico, quizás al psiquiatra, para que te dé alguna medicina mágica que te vuelva a convertir al modelo. Pero nosotros no nacimos en base a un modelo creado por el hombre, sino en base a un modelo natural. Entonces lo que ocurre es que simplemente la capacidad cerebral que yo puedo llegar a tener siendo un ser humano social está limitado al 5 o 6% de máximo.
de un cerebro de un 100%, un ser humano social, está ocupando o utilizando apenas un 5%. Y aquellos que están en patrones repetitivos continuos, tipo trabajo, esto, lo otro, están tan secuenciados, apenas llega al 3% de su capacidad cerebral. ¿Qué tipo de desarrollo de especies somos que estamos limitados al 3% solo para poder construir un modo de vida? Creo que somos mucho más que eso. El segundo tipo de humanidad es aquel que no se vive sometido por esos patrones tan rígidamente y que de alguna forma puede entender los patrones sociales, pero realmente se dedica más a sus pasiones, mucho más incluso el artista está más en esta vertiente, ¿no? Aquel que de alguna forma con lo que tiene hace arte continuamente, expresa, crea y es más impredecible. Y ese impredecible incluso se acaba convirtiendo en un arte que todos anhelan, buscan o quieren o codician y también se acaba convirtiendo incluso en un modelo social porque luego los demás lo imitan, aquello que en ti es original, luego todos los demás lo quieren imitar, ¿no? Y se convierte en una tienda de chinos, algo que valía mucho porque era auténtico y original, ahora en cualquier tienda te lo pueden vender, ¿no? Entonces ocurre que el artista que está dentro de ese ser humano natural, es también el de dones y talentos naturales, que se enfoca más en eso, ya está disponiendo de hasta un 8% de su capacidad cerebral, incluso 9%. Y aquellos seres humanos que viven en la naturaleza y que disfrutan de una vida más conectada con el medio ambiente natural y que para ellos lo primero es la naturaleza y luego la sociedad, también están desarrollados hasta un 9% sus cerebros, ¿no? Hay más desarrollos, pero creo que este es el más eficiente. Incluso el coeficiente intelectual es mayor en alguien que no ha ido a la universidad solo porque está más conectado a la naturaleza y le da una inteligencia biológica que el que está metido en la sociedad, tan metido, ha perdido. Es sí, la inteligencia biológica, ¿no? Que te permite que tu biología active no solo memorias ancestrales, sino conocimientos que le valen de cualquier animal. El instinto también lo hemos perdido, ¿no? Ese ser humano natural ya tiene un desarrollo superior, pero además nos encontramos a esa tercera humanidad llamada superlativa, que literalmente se dedica al desarrollo de nuevas ideas de continuo, que realmente lo apuesta todo por traer nuevas ideas, por buscar las soluciones, por manejarse de manera divergente, por crear conexiones que otros no se han dedicado a hacer, que realmente se arriesgan en ser diferentes y que incluso desarrolla dones y talentos de nueva generación, pues me he encontrado que ese tipo de personas, ese tipo de ser humano, que hemos hecho pruebas con 1001, para que hubiera gente de todas partes del mundo con distintos talentos, solo para comprobar si eso era cierto, independientemente de tu cultura, tu país o tu religión, y llegaban hasta el 12% del desarrollo, siendo incluso sociales o naturales. Lo que importaba era su dedicación. Su mente se había desarrollado de nuevas formas. Realmente su mente no estaba, no daba resultados tan predecibles. Para nosotros era algo que no sabíamos, no se podía imitar tampoco. Entonces, alguien que es inimitable realmente es una singularidad. Y el ser humano viene a ser una singularidad, algo original en continuo desarrollo. Para mí, la nueva humanidad es el ser humano que toma conciencia de que tiene estas tres posibilidades dentro de sí mismo y se permite experimentar las tres y no se siente condicionado a una sola de ellas. Y a eso quizás le hemos llamado en todo este tema de espiritual tercera D, cuarta D, quinta D, ¿no? Ahí tienes tres tipos de humanos, tres mentes propias, la mente inferior o la mente más ligada a lo aparente, la mente superior y la mente superlativa. Y los tres estados de la mente están en ti, están en mí, y no hay que esperar a otra vida ni a que nos hagan ningún tipo de técnica, incluso chamánica. Realmente requiere una toma de conciencia.